pregunta de que quisieran pedir alguna precisión. De la misma manera que quisieran hacer algún comentario, incluso si es un comentario para nada elogioso. No hace falta que sea en este momento, los invito a interrumpir la clase las veces que sea, cuando ustedes lo consideren oportuno. Para mí siempre va a ser oportuno, siempre, porque hay una idea que tomó Lacan en la primera parte de su enseñanza, cuando su paradigma era el de la teoría de la comunicación, el de la escuela de Palo Alto, Václavic, y Lacan hizo una mezcla entre cierto desarrollo protolingüístico, filosófico, y la teoría de la comunicación, de tal manera que planteaba la comunicación. En el psicoanálisis, la teoría de la comunicación, uno puede decir que uno recibe, que el emisor recibe su propio mensaje de forma invertida desde el lugar del otro. ¿Sí? En el consultorio las cosas funcionan así: alguien está tirado en un diván y está hablando, y en una de esas el cara dura del analista en algún momento le dice: y esto que usted contó del sueño tiene que ver con su madre. Y uno dice: ¿qué tendrá que ver? No tiene que ver con mi madre. Y el analista, desde el lugar del otro, le devuelve su propio mensaje en forma invertida. ¿Sí? Una interpretación puede ser pensada perfectamente de esta manera: que a alguien se le devuelve, a un emisor, a alguien que habla, se le devuelve desde el lugar del otro su mensaje. No sabe de qué está hablando. Cuando habla, no sabe de qué está hablando. Algo de esto, a mi gusto, algo de esto se transmite en una clase. Algo de esto se transmite a una clase. Algo de esto se juega en la transmisión, cuando el estilo de preguntas o el estilo de comentarios que te hacen te funciona como una interpretación. ¿Desde qué lugar estás hablando vos y qué estás hablando vos? ¿Desde qué lugar estás hablando vos y qué estás hablando vos? Es verdad que uno tiene que aceptar que no sabe de lo que está hablando. Tiene que tomar cierta distancia con lo que está diciendo. Tiene que decir: bueno, pues bien, estoy tratando de transmitir algo, creo que ese algo es lo que ha resonado en mí de algunos autores, pero esto es lo que ha resonado en mí. Esto no es la verdad de nada, y menos que menos la verdad en términos de adecuación a la realidad, de adecuación a lo real. ¿Sí? Pues bien, no hace mucho, hace algunas horas, 4 días, me han interpretado, y muy bien me han interpretado, en términos de lo que yo estaba tratando de transmitir, con los riesgos del caso, porque no estoy tratando de transmitir cualquier cosa, estoy tratando de transmitir lo femenino en Lacan, la mujer y lo femenino en Lacan, y en este momento la mujer y lo femenino en Lacan lo estoy tratando de declinar conforme el complejo de castración. Ni más ni menos que pensar a la mujer y a lo femenino en relación al complejo de castración. O sea, estoy caminando en una cancha embarrada. No es poca cosa, no es poca cosa hablar de complejo de castración, porque cualquiera te va a decir: ah, angustia de castración, envidia del pene. Lo he leído, ¿sí? Entonces tengo que andarme con cuidado, y lamentablemente yo creo que, igual que en un consultorio, uno tiene que primero hablar cuando transmite y después pensar en las consecuencias que tiene lo que uno dice, ¿sí? Pero me parece que la transmisión tiene eso, no leer la frasecita, ¿eh? Sino tratar de hacer resonar en los demás algo,
¿sí? Pues bien, me han interpretado por un par de cosas que estuvieron muy bien, por el estilo que yo tengo, a veces, de decir esto se juega en una escena concreta de deseo, y en vez de decir en una escena concreta de deseo y explicar cómo la escena se monta en la estructura, bla, 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 yo digo, che, esto se juega en una escena concreta de deseo, en la catrera, en la cama, sobre la cama. Así empieza el seminario 20 de Lacan. Vamos a hablar de ella y él en la cama. Después uno puede transformar ella y ella en la cama, él y él en la cama, pero cuando tiene que hablar de frente respecto del goce, se permite este tipo de cosas. Uno se ha mal acostumbrado, yo me he mal acostumbrado, y por lo tanto pierdo perspectiva de época, porque no pienso bien, porque digo 3 giladas y alguna que no es tan gilada, porque me estoy poniendo viejo. Y entonces de repente decir los travestis puede resultar insultante. Puede resultar insultante. Alguien se puede reír y decir, escuchá el jovato la boludez que dice y no ofenderse. Pero alguien se puede sentir a justo título ofendido. Y yo no me doy cuenta porque, por bocón, porque hablo y porque sigo. Entonces, ese tipo de cuestiones donde alguien desde el otro lugar te dice, mira, no está ni bien ni mal, uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con lo que vos decís, pero hay cosas que pueden resultar ofensivas, realmente uno lo tiene que tomar como lo que son. Como que tu propio mensaje te vuelve de manera invertida desde el lugar del otro y te tenés que hacer cargo de que decir los travestis implica cierto nivel ¿de qué? De prejuicio, de creer que uno sabe que es masculino y que no lo es, o que es femenino y que no lo es. Entonces, aprovecho la ocasión para agarrar y decir, bueno, antes que nada, disculpa si alguna vez dije algo inconveniente. Seguramente lo voy a volver a decir, pero voy a tratar de no decirlo. También uno tiene que agradecer, porque la verdad, en el psicoanálisis, la verdad puede hablar en la boca de cualquiera, en un mail que te mandan y que te dicen, che, tal cosa, y uno dice, tac, me tocaron en un punto que es, no es cualquier cosa. Alguien que pretende transmitir algo de psicoanálisis tiene que estar abierto a eso, ¿sí? Entonces, quería agradecer, aparte de pedir disculpas, quería agradecer. Y pedir paciencia. ¿Por qué pedir paciencia? Porque yo podría travestir o trasvestir al psicoanálisis tratando de ayornarlo, tratando de venderlo, ¿viste? De mandar, de vender algo que el psicoanálisis lacaniano no es. Psicoanálisis lacaniano, si es la mujer y lo femenino en la enseñanza de Lacan, nos vamos a tener que parar en los 70 y pico. Y después pasó medio siglo, o casi medio siglo. ¿Sí? Entonces agarrar y aceptar que lo que uno transmite tiene límites. También que tiene límites, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, abrir el paraguas en muchos sentidos. Abrir el paraguas quiere decir que yo quiero transmitir en este momento, para no trasvestir al psicoanálisis, quiero transmitir la noción que tenía Lacan de la mujer dentro de la dialéctica fálica, porque era así. Yo con ustedes creo que no lo he hecho, pero muchas veces cuando me meto en temas arduos, arranco con un texto de 1908 de Freud que se llama sobre las teorías sexuales infantiles. Con ustedes no lo vimos, ¿no? No vimos las teorías sexuales infantiles. Vean. ¿Por qué? Porque les quiero hacer llegar la buena nueva o la mala nueva de cómo piensa el psicoanálisis lo psicosexual. No tenemos una teoría del psiquismo, tenemos una teoría de lo anímico, y lo anímico es psicosexual. Y Freud encontró fantasías operando en los niños.
El problema de todo es que los niños cumplen 6 y son niños, cumplen 10 y son niños, cumplen 30 y son niños, y cumplen 60 y son niños. Y esas teorías sexuales están operando en lo inconsciente, de tal manera que uno los encuentra en los síntomas, en las fantasías que están detrás de los síntomas, y en acto en la catrera. Las encuentra en acto. Es decir, las diferentes modalidades de erogeneidad, de cómo lo erógeno se juega a nivel sadomasoquista, ¿sí? Que es lo mismo que decir invocante, oral, anal, escópico, ¿sí? Es decir, una especie de sexualidad polimorfa, una especie de perversión polimorfa que se caracteriza por ser una asexualidad, es decir, la sexualidad del objeto A. Es decir, una sexualidad pulsional, es decir, una sexualidad que se modula conforme diferentes parcialidades que son partes de ningún todo. Eso es la sexualidad perversa polimorfa del psicoanálisis. Ubícame ahí lo que es la mujer y lo femenino, ubícame ahí lo que es lo masculino. ¿Sí? Yo sé que entre nosotros hay gente que no es del ámbito del psicoanálisis. Por favor, recuérdenme la gente que no es del psicoanálisis, para que acá tenemos a UNE, tenemos UNE. ¿Sí? Entonces pido disculpas, Cecilia, pido disculpas porque sé que las frases que tiro son oscuras. Nosotros los psicoanalistas lacanianos somos como una especie de tribu, y en vez de tener plumas de colores, tenemos palabras. Acá otro más, Karen. Tenemos palabras, tenemos frases, tenemos modismos. Entonces yo digo la sexualidad del objeto A, acá casi todos me entienden. ¿Sí? Los que no entienden, un poco se la tienen que fumar. Por eso yo agarro y digo, es una sexualidad que no es una, que no se cierra, ¿sí? Que no es que uno dice mi sexualidad y la tiene ahí encerrada en una caja, ¿sí? Es una sexualidad parcial, una sexualidad de parcialidades que no se agotan en una totalidad, no se agotan en una totalidad, y que en determinado momento se van a coordinar, se va a coordinar con un elemento simbólico, y de allí va a salir una especie de bifurcación de lo que son las posiciones sexuadas, en la medida en que las posiciones sexuadas son inconscientes. Para un analista, la sexualidad, la dimensión causal de la sexualidad, la dimensión causal de la sexualidad es inconsciente. Nadie puede decir mi sexualidad. Razón por la cual, con todísimo el respeto del mundo, uno agarra y dice, está muy bien, digamos, cualquier discurso que se base en la autopercepción de la sexualidad está perfectamente bien, y me autopercibo así de tal manera que, como nos enseñó la lingüística, hay una dimensión del verbo que es performativa. El verbo en su carácter performativo, que es algo que sale de lo estrictamente lingüístico y suma a la enunciación. Hay lingüísticas como la de Benveniste, que es diferente que la de Saussure, porque son lingüísticas que suman al enunciador que agarra y dice renuncio, y cuando dice renuncio, renuncia. A alguien que le interese nada más que la estructura del lenguaje, el que se interesa por la estructura del lenguaje no dice, che, ¿quién dijo renuncio? Porque no interesa la enunciación, trabajan con los enunciados. En cambio, el lingüista, como Benveniste y otros tantos más, que trabajan con la enunciación, dicen, me voy al carajo, ¿sí? Y se van. ¿Sí? Eso es el carácter performativo de un verbo, ¿sí? Decir te amo cuando te ama.
en el momento en que te ama. ¿Sí? Bien, soy hombre porque soy hombre. Soy hombre porque digo que soy hombre, y si digo que soy hombre, soy hombre. Point a la línea, como dicen los franceses, punto y final. ¿Sí? Esto es completamente, para mí me parece respetable. Se es lo que se dice que se es. ¿Sí? Se es lo que se dice que se es. ¿Por qué? Porque me autopercibo así y pues bien, creo que con ustedes lo he hablado, 1634, 1856, y esto lo inventó Descartes. ¿Sí? Poner al cogito, agarrar y decir, esto arranca conmigo, a mí nadie me va a decir. Que se pudran todos los que creyeron saber algo de mí, porque el antiguo orden, el antiguo régimen, no es nada sin mí. Yo soy el centro del universo. Y yo digo cuál es mi sexualidad, y yo digo cuál es, y está perfecto. El psicoanálisis tiene un discurso con eso que no es el mismo. Y entonces uno, pues bien, tiene que operarse un poco, tunearse a la moda. Y está bien para que lo que sedimenta como teoría psicoanalítica no sea parezco tan fino, me salen en otros idiomas, soy re fino yo. Cuando algo queda viejo, obsoleto, la obsolescencia, cuando algo queda obsoleto. Para que el psicoanálisis no sea obsoleto, tiene que dar cuenta de algunas cosas nuevas que él no dio cuenta. Yo tengo la convicción de que el psicoanálisis nunca va a ser obsoleto, porque el psicoanálisis no son los libros que están atrás de la pantalla. No son esos libros. El psicoanálisis es un deseo. Es un deseo de analizar. Es un deseo que después hay que encontrarle la vuelta, porque es un deseo que no quiere curar, es un deseo que no quiere cambiar el mundo, es un deseo que no quiere que se reconozcan los deseos de nadie, los deseos, ¿cómo se llama? Los derechos. Un psicoanálisis en tanto una praxis pura, no aboga por el cambio de nada, ni aboga por los derechos de nada. Está bien abogar por los derechos, hay discursos que tienen que abogar por derechos, hay discursos que tienen que rescatar. Está todo bien, un analista hace otra cosa, analiza. No está regido por ideales. No tiene que cambiar el mundo, no tiene que militar absolutamente nada, ninguna causa terrenal. Es un deseo en su pureza. Eso, a mi gusto, jamás será longevo, ¿sí? Jamás será viejo, jamás será de ciudad, me sale en francés la palabra, jamás, porque es como una actitud que uno tiene frente a lo que la realidad te presenta. Frente a lo que la realidad te presenta, hay gente que quiere ayudar, sanar, curar, y está perfecto, quiere mejorar. Tengo, como dicen los amigos coach, los que hacen coaching, se presentó un cliente con alguna inquietud, porque saben que no pueden decir síntomas, no pueden decir esa palabra porque le viene acciones por mala praxis, por práctica ilegal de la salud mental. Entonces dice un cliente que tiene una inquietud, la inquietud es un terrible síntoma infernal. Entonces dice, bueno, ¿cuál es mi labor? Mi labor es que él pueda desarrollar los instrumentos y capacidades que tiene a su favor y yo lo voy a ayudar para que pueda solucionar esto. Y está perfecto, como que yo vaya al dentista y no me quiera curar la caries. Lo mato si yo voy a que me curen la caries. El psicoanálisis no es así. Te dice, bueno, ¿y qué se te ocurre? Con que todos los días te vas a dormir comiéndote medio kilo de caramelo. Hay algo en vos que parece que está haciendo algo. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué todo este fárrago, todo este palabrerío que no tenía demasiada idea que iba a decir? Porque estoy en un momento que es un momento difícil, es un momento crucial, es un momento de que
que en el siglo XXI, en la Argentina de hoy, y con una mujer trans no, un hombre trans. Ven que soy yo cuando me quiero hacer el moderno, Tehuel, un hombre trans, ¿no? Bien. Entonces, en un momento tan álgido, que alguien no diga, bueno, seguiremos con nuestro camino de ubicar la mujer y lo femenino en la enseñanza de Lacan, y estamos en este momento, y bueno, abro el paraguas. También otra manera de abrir el paraguas es decir que Lacan no inventó nada, digamos, tuvo algunas intervenciones fulgurantes, como nos gusta decir a los lacanianos, intervención fulgurante, tuvo una intervención fulgurante, pero que tomó cuestiones de algunas mujeres analistas, que a mí me gusta leer, y que en otro espacio dedico nada más que para leer a estas mujeres psicoanalistas, ¿sí? Que son Lu Andrea Salomé. No voy a dar los títulos, pero que son Lu Andrea Salomé, que son Anna Freud, que son Helen Deutsch, que son Karen Horney, que la deben conocer por su papel en lo que son las luchas feministas, con mujeres como Marie Bonaparte, que en su momento se hicieron varias operaciones para arrimar el clítoris a el canal vaginal. ¿Por qué digo? Porque son mujeres que han trabajado la cuestión del complejo de castración de maneras diferentes, pero algunas que pusieron la espada con la pluma y la palabra. Con la espada, con la pluma y la palabra buscaban lo femenino, incluso poniendo el cuerpo, operándose, ¿sí? Detrás de un vellocino de oro, no se me ocurrió que le iba a decir así, detrás de un vellocino de oro que era el goce vaginal. Que se ubicaban de esa manera, decían, tenemos que ubicar a la mujer y lo femenino. Y lo femenino, en todo un movimiento psicoanalítico muy grande que se llamó la querella del falo, ¿sí? Y que Lacan tomó de estas mujeres, ¿sí? De quienes tampoco puedo dejar de nombrar a Jean Lampe de Groot, Ruth McBrunswick, Joan Rivière, que igual que Lu Andrea Salomé, son mujeres que si uno las hubiese conocido, yo creo que yo me hubiese enamorado hasta las recontrarremanos con cualquiera de las dos y hubiese sufrido como un perro, con Lu Andrea Salomé y con Joan Rivière. Melanie Klein, y una que armó un lío terrible que se llamaba Josine Müller, que generó un cisma dentro del psicoanálisis. Entre todas las psicoanalistas que decían que lo femenino arrancaba, como decía Freud, con lo fálico, con lo clitoridiano, lo femenino arrancaba ahí. Después había que llegar a otro lugar, pero los dos arrancaban de la primacía del falo. De todo el psicoanálisis era así, todo. Y esta Josine Müller sacó un artículo que se llama Una contribución al problema del desarrollo libidinal de la fase genital de las niñas, donde se mandó una teoría de que las lactantes tenían sensaciones vaginales tempranas. Sensaciones vaginales tempranas que después eran reprimidas porque se asociaban a fantasías incestuosas. Entonces, todo lo que había escrito todo el mundo de que lo femenino arrancaba con lo fálico, ella agarró y dijo, no arranca tres belines con lo fálico, arranca con las sensaciones vaginales. Y todo lo demás es un invento de ustedes, psicoanalistas varones, psicoanalistas mujeres, que están todos re locos con el falo, ¿sí? Y la cosa arranca en otro lugar. Ni bien ella postuló eso, Melanie Klein, Ernest Jones y Karen Horney se fueron para ese lado. Y se armó
igual que en el catolicismo, digamos, la reforma, la contrarreforma, se peleó todo el mundo. Lacan toma todo esto. Yo insisto, a veces me mando mis mocos, evidentemente, digo los travestis, me mando mis mocos, pero he tratado de sostener en diferentes espacios el recorrido enorme que ha hecho el psicoanálisis para tratar de situar lo femenino. Y sobre todo con mujeres. Sobre todo con mujeres, de más está decirle que si algune está interesada en tener parte de esta bibliografía, no tiene más que pedírmela, yo se la haré llegar, son viejos textos, pero a mí me parece que no son letra muerta, nunca hay que tomarlo como letra muerta. Cada una de ellas tocó algún real, y ese real que tocó algo firme, tocó algo erógeno, incluso si está mal dicho, en el sentido de incluso si está maldito. ¿Sí? Una Helen Deutsch, por ejemplo, dice que en el acervo pulsional femenino, la pulsión más importante es la masoquista. Es una psicoanalista mujer. Dijo, che, ¿saben qué? Lo femenino se caracteriza esencialmente por el masoquismo. Algunos años después la agarró Karen Horney y la quería quemar en una pira. Le dijo de todo en varios idiomas, incluso algunas preguntas, no, algunas afirmaciones como, ¿saben qué quieren Helen Deutsch? O sea, para Helen Deutsch sabe que quiere una mujer, quiere ser violada. Bardeándola. ¿Sí? Karen Horney, con cosas enormemente importantes que ella aportó al psicoanálisis. Ahora, si hubiese tenido una actitud psicoanalítica verdaderamente pura, podría haber dicho, che, esta tiene una teoría de que una mujer quiere ser violada. ¿Habrá algo así? Porque Freud, por ejemplo, tenía la teoría de ese perverso polimorfo que es un niño, que hay niños que hacen bardo porque quieren que les pegue, porque les gusta sufrir, que les peguen, que son esas cosas que cuando uno lee psicoanálisis en Freud dice, no, va de retro, Satán, ¿cómo vas a decir que hay una pulsión invocante, sadomasoquista, en este joven angelito que quiere que le peguen? Por eso el psicoanálisis tiene esta cosa tan revulsiva a veces, que uno dice, mira, la afirmación es horrible, horrible. ¿Eh? Es horrible. Pero además de ser horrible, che, ¿no habrá algo de verdad acá? ¿Habrá algo en estos pobres angelitos que a veces quieren angustiar a la mamá? ¿La quieren angustiar? Como si fuese el Marqués de Sade, pero chiquito. Como si fuese la filosofía en el tocador, no la filosofía en la cuna. Cosa revulsiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Helen Deutsch? Agarraba y encontraba cosas, qué sé yo, decía, bueno, doy ejemplos endulcorados. Mirar una novela y un poco sufrir porque el amor parece que no se concreta. Entonces, si la novela de amor, el amor se concreta así de toque, no tiene gusto. Tiene que haber como una prohibición, tiene que haber algo que no, mirá la guacha, la otra se lo quiere sacar, o el otro, el guacho se la quiere sacar, etcétera, etcétera, hasta que la historia de amor y ese momento de sufrimiento, ese momento de, ¿qué es? Helen Deutsch no tenía duda, no tenía ningún problema. Ella decía, hay una erogeneidad de tipo masoquista, una satisfacción de tipo masoquista.
Entonces, bueno, nada. ¿Por qué traigo esto? Porque a Lacan lo podemos criticar, lo podemos crucificar, lo podemos mandar a la hoguera, lo podemos... Pero abro el paraguas. El tipo no es que agarró y se mandó a decir sonceras, porque estas autoras él las tenía bien leídas. ¿Sí? Las tenía bien leídas. Y entonces un primer movimiento que hizo, que creo que yo ya lo hablé con ustedes, les agarró y dijo, che, voy a plantear la dialéctica fálica, voy a plantear el complejo de castración como una estructura simbólica que toma la anatomía, la toma. ¿Qué es el complejo de castración? Es ese momento donde la anatomía está tomada por lo simbólico. Creo que arranqué así, la captura de la anatomía por lo simbólico, el momento en que un cuerpo se inscribe. ¿Sí? Todo un temita, porque... ¿Por qué? Porque Cecilia y la otra era, ya se me fueron, Karen, Cecilia y Karen, las dos con C, cuando uno dice, cuando escuchan, es el momento que un cuerpo se inscribe, no van a poder menos que pensar lo que piensa cualquiera que escuche esa frase, es un cuerpo que se inscribe. ¿Sí? Ese cuerpo, para el psicoanálisis, tiene diferentes dimensiones. ¿Sí? Tiene diferentes dimensiones. Una dimensión es la dimensión más imaginaria, la dimensión imaginaria narcisista del cuerpo, que es esto que ustedes ven acá. No me paro porque si no se me ve la yoguineta. Mentira, no tengo yoguineta, tengo pantalón. No tengo yoguineta y chancletas. Me he visto bien para dar las clases. Entonces, no es ese cuerpo, Cecilia y Karen, no es ese cuerpo el que se inscribe en una estructura. Más bien ese cuerpo se sostiene de esa estructura. ¿Sí? Hay cada vez más, y si tenemos la posibilidad de ir avanzando en ubicar qué es lo femenino en la enseñanza de Lacan, lo femenino en la mujer en la enseñanza de Lacan, un cuerpo erógeno. Hay una escritura sobre un cuerpo erógeno. Hay una escritura lógica que determina determinada relación con el goce, que puede ser escrita en una fórmula. Es como si yo dijese, 2 más 2 son 4. Miren qué prejuicio. 2 más 2 son 4. La fórmula matemática de tu goce. Hombre. 2 más 2 son 4. Hombre. 2 más 2, ¿en qué sentido me lo decís? Silencio. Algo en lo femenino en lo femenino como escritura de un goce, como fórmula de un goce que te dice, te acepto que hay 2, te acepto que hay más, te acepto que hay 2, te acepto que es igual. Pero vamos a ver lo otro. Estoy tratando de intuitivamente ir desplazándonos en lo que debería ser nuestro movimiento, para agarrar y decir, hay algo que se inscribe del goce en los cuerpos en tanto sustancia gozante, no en estos cuerpos. Este es el cuerpo imaginario, el cuerpo del estadio del espejo, el cuerpo de la imagen, ¿sí? El cuerpo de la imagen del cuerpo. Evidentemente, ese cuerpo de la imagen no es pura imagen, ese cuerpo está sostenido en una estructura simbólica. Y porque está sostenido en una estructura simbólica, hay tipos que te dicen, mi problema es que lo tengo cortito, lo mío es cortito, lo tengo, si lo tuviese más largo, si lo tuviese así, y uno dice, ¿de dónde saca este delirio? ¿De dónde lo saca? Porque de la imagen no lo saca. Muy bien, ese delirio lo saca de lo simbólico. Hay una dimensión simbólica del cuerpo. Razón por la cual la gente va a los gimnasios para transmitir una idea, una noción, para proyectar una noción de potencia.
de poder. ¿Sí? Porque hay algo simbólico en el cuerpo. Y hay algo en el cuerpo que es otra cosa, que es una lógica diferente. Como les decía hace un rato, es la lógica de un goce. Las diferentes lógicas de un goce. ¿Sí? Yo les propongo para salir de la dimensión más más banal de lo que es decir, los hombres sufren de angustia de castración porque como tienen un elemento en el cuerpo y hay un órgano que ha sido elevado a la categoría de un símbolo y ellos lo tienen y lo pueden perder, entonces tienen angustia de castración. Y como ellas no tienen ese elemento simbólico, porque en el cuerpo no lo tienen, y la estructura simbólica marca la preeminencia de ese símbolo, entonces ellas caen bajo el efecto de la envidia del pene. ¿Es una tontería? No, ¿qué va a ser una tontería si Freud lo dijo así? Y Carabraham, te morís de cómo lo dijo. Y con ellos, Van Ophuijsen, que es el primero que habló de observación sobre el complejo de masculinidad de las mujeres, en 1917. 1917, antes de que Freud arranque con todo esto, ya estaban los psicoanalistas varones. ¿Es una tontería decir eso? No, no es una tontería, pero no es Lacan. No es Lacan. En todo caso será Freud, será muchos post-freudianos, ¿sí? Pero Lacan nos hace una gambeta, porque dice de la castración que se trata es del falo materno. ¡Pum! Balde de agua fría. ¿Cómo, señor Lacan? Y sí, si uno adviene al campo del deseo siendo objeto del deseo del otro. Uno adviene a la vida siendo objeto del deseo del otro. Ese bicho sanguinoliento y lleno de meconio, y bastante monstruoso, hay que decirlo, que Lacan lo compara con una formación tumoral. Está bueno Lacan. Lacan está bueno cuando se corre de los fantasmas que arman una sociedad. Una sociedad está armada a través de fantasías. Por eso las jóvenes madres que consultan porque dicen, che, desde que estoy embarazada tengo este problema. Soy un monstruo. Hoy estaba hablando con alguien que decía, hay momentos que me agarra ira y llamo a mi esposo y que lo cuide él porque tengo ira. 4 de la mañana y te quiero, me agarra una ira que yo misma me asusto. ¿Sí? Y claro, después te sentís culpable. Si las propagandas de pañales te dicen que una madre dice para estar bien toda la noche y que la niña esté bien, y tú también tienes que comprar y la ves a la madre, lo sana lo quiero matar. ¿Sí? Seminario 17, el cocodrilo, Cecilia, Karen, las imágenes que trae Lacan de la madre. Es un cocodrilo que en cualquier momento, las cocodrilas andan con los cocodrilitos hasta cierto momento en la boca, entonces van nadando la cocodrila y lo va llevando ahí, traga un poquito de agua para que el cocodrilito ande por ahí dentro de la boca de la madre, en determinado momento abre bien la boca y lo deja salir porque ya nada el cocodrilito. ¿Pero quién te dice que no va a cerrar la boca y te va a hacer puré? Bueno, eso es una madre a Lacan, para Lacan, cuando le sacás todos los ideales mentirosos de la cultura. Por eso, cuando hay mujeres que te dicen no voy a gestar, no voy a maternar, porque no se me cantan los ovarios, uno no tiene otra cosa que decir, tenés razón. Dice, tenés razón. Así que te quieren poner un tumor, una formación tumoral, un parásito. Lacan lo llama así en el seminario 10, búsquenlo, es un parásito que se te hace dentro del cuerpo. Eh, mm, eh, por eso
por ahí lejos y hace tiempo había leído una cosa que me parece que era de Jacques Alain Miller, que hacía la diferencia entre la madre freudiana y la madre lacaniana. La madre freudiana era la madre del falo. El pene que no he tenido, porque no me ha tocado, porque vi que a los pibitos le tocaron y a mí no me tocó, se lo pido a mi mamá, pedazo de turra, no me da nada, la odiaré toda la vida, y me voy a buscarlo a mi papá, al puerto seguro de la relación con mi papá, que no me lo va a dar, me buscaré un marido que me lo dé, y en algún momento no me van a dar el pene, pero me van a dar el hijo, que por una serie de sustituciones simbólicas simboliza el mismo pene del que fue privada al comienzo. ¿Sí? Esta es una salida del complejo de castración propiamente freudiana. ¿Sí? La madre lacaniana, alguna de ustedes, les pido disculpas, no voy a hacer esfuerzo, pero tradúzcanme, ¿sí? Porque cuando quiero decir alguna, qué sé yo, termino diciendo boludeces. ¿Alguna de ustedes ha leído Eurípides? ¿Ha leído Medea? ¿No leyeron Medea? Pues bien, tómense un momentito, tómense un momento, no es una tragedia larga, no es Edipo Rey, ¿sí? No es Edipo en Colono. Relean, debe estar en internet, ¿no? Medea, a ver cómo es la madre lacaniana. No se las quiero, ¿cómo es que dice cuando uno cuenta al final de las películas? Cuando te cuentan que estás contando una película y te dicen, no me la stalkeen, no me la spoileen, no se la quiero spoilear. Pero a Medea, el marido, Jasón, la cagó desde un helicóptero, no desde arriba de un árbol. Eso es porque el gran otro me está diciendo, no debes decir malas palabras. Medea es una mujer que fue traicionada por el marido. Y ella tiene a los 2 hijos que el marido ama. Son sus propios hijos. Sus propios hijos. Hijos de ella y de Jasón. Entonces dice, yo amo a mi hijo. Amo a mis 2 hijos, los reamo. Pero, ¿qué es lo único que puedo hacer para lastimar a este hombre que tanto me lastimó? No les cuento el final, lean Medea. ¿Sí? Lean Medea, lean lo que es una madre y lean cómo detrás de los ideales de la madre también palpita una especie de cocodrilo que en cualquier momento se actualiza. ¿Sí? Bien. Yo estoy hablando de esta cosa que no iba a hablar hoy, pero ahora vuelvo un poco al textito que tenía preparado. ¿Por qué? Porque esas son salidas que son salidas freudianas. Es una salida freudiana, agarrar y decir, vos tenías el falo, yo no lo tenía, pero ahora lo tengo, es un hijo. Es un hijo. Hay otra salida que trabajó un tipo que también era muy interesante, él era varón. La trabajaron varios, pero él la trabajó particularmente. ¿Y qué pasa por el cuerpo? Rado es un tipo, para las que han leído Lacan, y dice, bueno, todo el cuerpo de la mujer simboliza el falo, no es que se le ocurrió a Lacan eso. Se le ocurrió a Rado. Él dijo, hay algo en lo femenino tiene algo con el cuerpo, punto. Abro paréntesis. Entiendo enormemente que me dicen cueva, eso era antes, ahora los chabones se pintan los labios, se pintan las uñas, se pintan, hay las nuevas formas de masculinidad, los tipos se preocupan por el cuerpo más que las mujeres. Y no digo que no, esto es así, yo lo veo esto. Vamos, la importancia que se le da. Ahora bien, aquí que desde el psicoanálisis, desde Sandor Rado,
se plantea que hay algo a nivel erógeno en el cuerpo de la mujer que no funciona de la misma manera que en el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre es como si yo les dijese, su cuerpo entero es un desierto de goce. Y todo el goce que tienen se condensa en un lugar. De tal manera que todos los caminos conducen a Roma. Podrán decir poesía, podrán chamullar cosas de qué sé yo, pero el hombre psicoanalítico, vamos a decir, ¿sí? Tiene una fórmula y una escritura que genera una especie de condensación de goce que lo que se ha que funciona diferente de la mujer. No quiere decir que en la mujer o en lo femenino eso no esté, eso está también. Eso está. En Lacan eso está también. Y dice, sí, son mujeres, pero esto no es lo propiamente femenino. En esto son exactamente igual a un hombre. ¿Sí? Da el ejemplo, Lacan da el ejemplo de, acá tengo, miren cómo zafé. La carterita, ¿se acuerdan de la carterita de Dora? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que Freud interpreta un sueño de Dora porque Dora estaba jugando y hacía así con el dedito en el, vamos a hacer acá, lo vamos a abrir un poquito, hacía así. Entonces Freud interpreta masturbación fálica. Perdón que lo hable así, pero si no Cecilia y Karen van a decir que es el Freud y el dedito. ¿Sí? Quiere decir que hay un goce fálico perfectamente articulado en un cuerpo anatómico de mujer, perfectamente articulado. ¿Sí? El punto es si no hay algo más. Y parece que en ese algo más, ellas y ellos no funcionan igual. No funcionan igual. Y que no funcionen igual no tiene que ver, insisto, y este es el punto que intento transmitirles, con una cuestión de época. Porque, claro, también no es solamente que ellas disfrutan más el yoga, o de otra manera, o los masajes de otra manera. La manera en que eso vuelven los síntomas es diferente. La sexualidad al psicoanálisis no le interesa, porque el psicoanálisis está interesado en la cosa sexual, para eso está la sexología, que habla de eso mejor que nosotros. Vamos a ponele. La sexualidad que nos interesa es una sexualidad en el retorno de los síntomas, ¿sí? Y en este sentido, un tipo como Rado, un tipo como Lacan, dice hay algo que no se modula de la misma manera. No se modula de la misma manera. De tal forma que Lacan dice la salida de Rado, la salida del complejo de castración, porque estoy hablando con ustedes de esto, pero a nivel contraste. La salida freudiana, una mujer se declina como mujer en el complejo de castración por el lado del tener, que es el tener un hijo o el tener un cuerpo. Un cuerpo con connotaciones fálicas, no con cualquier cuerpo. ¿Sí? Después lo podemos discutir, yo estoy abierto, digamos, para discutirlo. El goce del maquillaje, el goce del maquillarse, el goce de preparar la máscara, el goce del peinarse, hace como una especie de divisoria de aguas. ¿Sí? Hay como una especie de divisoria de agua ahí para los psicoanalistas de esta época, para los psicoanalistas que trabajan esto, ¿sí? Es una manera de goce, ¿sí? Una modalidad de goce, el peinarse y el maquillarse. Me van a decir, sí, los hombres se peinan y se maquillan, bueno, veremos cuánto de esto epocal tiene que ver con una posición inconsciente y cuánto de esto epocal no tiene que ver con una posición inconsciente. Y con el ejemplo que les estaba dando, traigo a una que igual que Lu Andrea Salomé, eh,
conquistaron el planeta, que es Joan Rivière. Joan Rivière se metió nada más ni nada menos que a hablar de la feminidad. Ella, que como Lu Andrea Salomé tenían a todo el mundo loco atrás de ella. Conocen la historia de Lu Andrea Salomé, ¿no? Medianamente, no la conocen más. Los hombres más importantes del mundo cayeron rendidos detrás de esta. Insisto, si ustedes quieren, en algún momento les paso algunas cositas, pero ningún poeta más reconocido en el mundo que Rilke, cuando la vio, recontra re loco, la conoció Nietzsche, recontra re loco, psicótico, se brotó Nietzsche, que era psicótico, la cerraron, esquizofrénico, así todo atado, y con la mina le propuso matrimonio 50 veces, la conoció Freud, cuando Freud la conoció, tienen un libro de correspondencia, cuentan que en la sociedad, en la reunión de los jueves de la Sociedad Psicoanalítica, el día que faltaba Lu Andrea Salomé, Freud hacía así, se quedaba mirando el banco vacío de ella, la silla vacía de ella, y no le daba pelota a nadie de lo que estaban hablando. Esa era Lu Andrea Salomé. Todo. Joan Rivière se pone a hablar de la feminidad y dice una cosa muy interesante. Dice que lo femenino es una máscara. Es una máscara, es la manera particular en que cada mujer inventa el ser mujer. Razón por la cual en este juego que yo estoy tratando de transmitirle, como no leo la clase, yo me puse a hablar, ¿sabes? Como no leo, pierdo la hilación lógica, pierdo la hilación lógica. El complejo de castración, tal como lo estamos estudiando, tal como lo estamos repasando, tal como estamos tratando de ubicar ahí lo femenino, el complejo de castración va a decir todo el mundo está castrado, todo. Están castrados los hombres, están castrada la mujer, está castrado todo. Todo ser hablante está castrado. Todo ser deseante está castrado. Es castrado. Pero esa castración se va a modular de dos maneras, o conforme dos ejes. Un eje que es el eje de la demanda de amor, es el eje de la demanda, donde yo quiero ser el falo, y un eje de deseo donde yo quiero tener el falo. Originariamente todos en el plano de deseo, todos hemos sido el falo de mamá. Hace un rato les dije, detrás de ser el falo de mamá somos un objeto que mamá en cualquier momento nos da una patada en el tujes, en cualquier momento nos asesina. Por eso en los lugares, por eso cuando yo era estudiante de psicología nos contaban que en los lugares donde paren las mujeres, ahora me cuido cada vez más, digo, cuando paren las mujeres, sí, por ahora paren las mujeres, por ahora. En los lugares donde paren las mujeres ponían rejas en las ventanas. ¿Por qué? Porque a veces encontraban alguna que se angustiaba y agarraba el poste y lo tiraba así y qué sé yo. O sea, detrás de la dulce espera y ese momento de consumación del amor, ya vimos lo que hay. ¿Sí? Todos hemos advenido al lugar del falo del deseo materno. Todos hemos advenido a ese lugar, hemos sido simbolizados, hemos sido falicizados como ese objeto que sutura, que satura la falta del otro. Todos hemos arrancado así y todos en determinado momento hemos, en el mejor de los casos, hemos caído de ese lugar. En el momento en que hemos caído de ese lugar, vamos a querer volver a ese lugar. Vamos a querer volver a ser el falo del otro en una pareja, en el amor. Quiero ser ese objeto sin el cual no podés vivir. En el plano del amor se va a jugar una demanda de ser.
Les dije, la castración nos condena a la falta en ser. La castración nos condena a la falta en ser el falo. Ya no somos el falo. Sí, ok, pero hay una demanda de recuperar ese lugar en el plano del amor. Quiero ser todo para vos. Es más, estoy dispuesta a dar todo. Si llego a ser todo para vos. Y en esto vamos a ver que son desarrollos de Lacan propiamente femeninos. A esta salida va a decir, che, las mujeres en esto se paran diferente de los hombres. Y es una posición inconsciente, no es que los hombres tienen un carácter más fuerte y entonces no le dan bola al amor. Es una posición inconsciente la demanda de ser el falo. Y un deseo de tenerlo. ¿Eh? Un deseo de tenerlo que se va a jugar en una especie de teatro chino, de juego de semblantes. No es el teatro chino, no aprendo más. Es el teatro japonés, el teatro kabuki. Si quieren, googleenlo, el teatro kabuki. Son todos hombres. Nadie es lo que parece en el teatro kabuki. Puede haber una historia de una mujer, pues son todos hombres. ¿A qué voy? Es que es un juego de máscaras. ¿Sí? Hay un juego de máscaras en el deseo de tener el falo, un juego de semblantes donde en el siglo XX él se pavoneaba como deseante, con una parte simbolizada de su cuerpo, como si yo dijese, yo soy re deseante, 4 al hilo, y aparte tengo algo que es el falo. Y ese era su pavoneo. Por eso a veces sufren el delirio de... Les contaría mucho delirio, pero nos vamos a ir del lado más delirante, masculino, psicoanalíticamente hablando. Un delirio. Y del lado, en la dialéctica fálica, en el juego de semblantes, donde se juega la dimensión de tener el falo, ella se va a pavonear como deseable. Su pavoneo es como deseable. Siglo XX Cambalache. Era una cosa así y era una cosa inconsciente. Hoy en día, por supuesto, ya los hombres no se pavonean tanto como deseantes, ni ellas se pavonean tanto como deseables. Permítaseme decir, desde una posición, desde una humilde posición, es que yo escucho titilar todavía algunas cosas del siglo XX. Todavía sigo escuchando en los síntomas, en los delirios, en los sufrimientos del amor, sobre todo en los sufrimientos del amor. Sigo escuchando algunas cosas que me hacen pensar que hay todavía algo de esta lógica como una clave de lectura, hay algo de esta lógica que sigue, funcionando. Esta lógica que ¿qué era? Era tener y ser el falo. ¿Sí? Tener el falo bajo la forma de un cuerpo que es objeto de deseo, la deseante, y del lado de él tener el instrumento, el supuesto instrumento del goce, Por eso las formas del delirio, donde los tipos dicen, bueno, a María, me encantaría que ella divida su vida entre antes de mí y después de mí. En ese aspecto, que haber sido el que más la amó, nada, eso no importa. ¿Sí? Lacan lo llamaba la posición del con. En francés, le con es el boludo. La boludez normal del hombre. Normal, en francés, es homófono a normal, la norma macho. O sea, más normal, más macho, más pelotudo sos.
que hay algo que no terminas de agarrar en lo femenino. ¿Sí? Digo pelotudo porque con también tiene que ver con bolas. Bien, me fui y entonces, ¿dónde estaba? En el ser, être. Hay una posición que es la de la otra, que era brava, Joan Rivière, era brava Joan Rivière, muy seductora, y daba conferencias de psicoanálisis cuando eran casi todos hombres, y los tipos babeaban por ella. Féminité mascarade. Lo tengo. Si lo tengo en castellano, eso ya no lo sé. Pero creo que se puede googlear. La mujer trae, no es el ser, el falo. Parecer, paraître, tiene la palabra être. O sea, hay una forma de recuperar el ser de ella, de recuperar el ser mediante el padecer. El padecimiento. Por favor, pueden borrar esta parte. Eso es un lapsus linguae. Si yo fuese Helen Deutsch, vendría bien ese lapsus. Como no soy Helen Deutsch, soy un 4 de copa, decir el padecer no tiene sustento. El parecer. La feminidad es una máscara. La feminidad es una especie de constructo, una especie de construcción imaginaria que alguien hace conforme los ideales de la época, ¿sí? Conforme los ideales de la época, y que probablemente detrás de eso no haya nada. Lo van a leer. Yo les he pasado una serie de extractos de frases de Lacan, ¿no? ¿Las vieron? Se las pasé. ¿Sí? ¿Se las pasé? Vieron que no se entiende nada. Hay que hacer todo un laburito para juntar, como Penélope. Hay que hacer todo un laburo para tejer algo más o menos piola entre tanta frase insensata. Y les tiré menos de un 20% de todo lo que les voy a tirar, que es aún peor y aún más delirante y no se entiende nada. Hay que hacer el esfuerzo de decir qué dijo el niato este. Entonces, Joan Rivière decía, tal vez no haya nada, al punto que Lacan agarra y dice, hay como una Verwerfung, como una forclusión, como una especie de mecanismo psicótico. No es que las mujeres sean psicóticas, no dice eso. Hay un mecanismo por el cual hay algo que está completamente expulsado del goce y puesto en esa máscara. Es como si hubiese un goce de la máscara. ¿Sabes? Perdón que lo diga así, resulta oscuro, es algo oscuro. Es como si Lacan dijese, miren, a los muchachos el goce se lo localiza bien claro, bien claro. Lo cuentan porque se lo cuentan entre ellos, no sabe, se lo cuentan y aparte lo cuentan. Dicen ayer a la noche 3. Es un goce muy localizable, es un goce contable, es un goce ubicable, ¿sí? Ese mismo goce ese mismo goce, uno que lo llamamos goce fálico, también aplica perfectamente en el caso de las mujeres, ayer a la noche 3, y se lo pueden contar entre ellas, exactamente. El punto es que para Lacan eso no es lo específicamente femenino. Eso no es lo específicamente femenino. Tal vez el goce femenino en Lacan, eso lo vamos a ver y iremos construyendo el discurso alrededor de eso, tal vez sea una especie de delirio. Porque, por ejemplo, para Freud eso no existía. Freud decía, hay una sola libido, la masculina. Y las mujeres dentro de esa libido tienen que hacer todo un recorrido para poder posicionarse de tal manera, en ese campo libidinal. Lacan dice, no, eso no es lo femenino.
Por eso van a encontrar frases oscuras como en el texto del 58-59 que les mandé, creo que está en una de las frases, el de la sexualidad femenina, ideas directivas para un congreso sobre la sexualidad femenina. Lacan habla en una frase bastante oscura, dice, respecto del goce femenino, dice, es el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contigüidad. Eso es el goce femenino, cosa oscura, el esfuerzo de un goce envuelto en su propia contigüidad. Es decir, que Lacan toma algo de Joan Rivière y dice, sí, es una máscara, perfecto, y está el goce de la máscara, y está perfecto, pero hay algo oscuro, me adelanto un poquito, difícil de ubicar, difícil de localizar, nos da ejemplos, ¿sí? Hay algo difícil de localizar, difícil de ubicar, nos da el ejemplo de las místicas, de los místicos, por ejemplo, para tratar de ubicar algo del goce femenino. Pero eso es adelantarse. En este momento, les dije, las salidas freudianas, todas por el lado del tener. La salida de Joan Rivière, la salida del lado del parecer, no parecer. Y hay una salida que va a ser la que Lacan va a dar en esta época como la específicamente femenina. La específicamente femenina y que tiene que ver con el amor. Freud era un chabón que él captó que las mujeres aman de otra manera. Lo femenino en el amor es diferente. Hay algo que por más que ella lea los textos que dicen que se tiene que no tiene que dar bola, que eso es una cosa social, que la pusieron, que se tiene que empoderar, que no tiene que andar dándole vuelta. Hay algo en el orden del amor en esta época donde Lacan dice, esto funciona diferente. Esto, usted Freud lo decía de una manera, yo le voy a decir de otra. Esta salida, que es la salida del amor, y les anticipo, es una salida en la que hay que hacer con la falta. Amar es algo que te obliga a hacer algo con la falta. Amar es una, vamos a decirlo así, una posición libidinal en la que tenés que hacer algo con la falta. El amor le escapa al tener. Si uno dice, ¿por qué amás a ese hombre? Y la persona responde, porque tiene un auto muy lindo. Eso no es amor. El amor no, el tener en el amor. ¿Por qué amás a esa mujer? Y porque tiene los labios. No es una cuestión de tener, es una cuestión de falta. La vez que viene, si me fuman, porque todavía no vamos a salir de la dialéctica fálica, estamos andando con la cancha embarrada, en camino pedregoso, la vez que viene vamos a hablar de amor. Bien, voy a dejar acá 18:27, no sé, ¿a qué hora tienen? ¿A las 6? 6:30. Bien, abrimos a preguntas, quejas, insultos y todo tipo de... Roberto, ¿esta es la última clase del cuatrimestre? Giselle, no tengo idea. Ah. Giselle, no tengo idea. Perdona, voy a ver si me acaban de mientras yo estaba hablando, a ver. Hola, por favor, anotar DNI. Las fechas de entrega de notas para este primer cuatrimestre son durante la semana del 28 del 6 al 3 del 7. Ustedes no escuchan nada. No, Ok.
No escuchen nada, no escuchen nada, sino a lo mejor me dice, boludo, te dije tal cosa. No, no. Seguramente me va a responder. Yo ahora ni bien entre la respuesta, si no lo llamo. Digo, porque es importante. ¿Alguna quiere ir haciendo otra pregunta, un pedido de aclaración, una... Sí, yo quería saber, otra vez yo, si nos vas a Ya dar... te digo, Giselle, perdóname. Facundo, te quiero hacer un... Última clase, 28 de junio, julio, receso. Ah, Entonces, Giselle. sí, con respecto a esto último que situabas en relación al amor, ¿nos vas a indicar alguna bibliografía de Lacan? Como para chusmear. Como para chusmear, mirá. Chusmear o algo. No, la verdad que no se las iba a indicar, pero ya me agendo, ¿sí? Ya me agendo y pongo bibliografía, biblioamor. Eh, eh, hay toda una construcción, de parágrafos. Yo a ustedes les hice llegar de los escritos, ¿sí? De los escritos. Hay toda una serie de párrafos que les tengo que hacer llegar de los seminarios. Y en los seminarios van a encontrar cosas en el seminario 4, en el seminario 5, en el seminario 6, específicamente en el seminario 8, porque ahí es donde estudia la transferencia, el amor de transferencia, y tiene un par de capítulos de la metáfora del amor, Si ubico, no solamente les paso esa bibliografía, sino que les paso una o dos clases de amor que escribí o que di hace como 15 años, una anterior reencarnación, como para tratar de tenerlo un poco más armadito el argumento, ¿sí? Un poco armadito el argumento de en relación a qué Lacan trabaja el amor, ¿sí? Eso era el seminario de la transferencia. Así que si te interesa a vos, yo lo subo al Classroom y al que le interesa, chusmea sobre amor. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada, Giselle. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, gente, nos vemos el 28 y después vacaciones. Les mando un beso, que estén bien. Un beso, buena semana. Gracias, nos vemos.